Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en estos momentos vamos a analizar la reunión que sostuvo la misión de la OEA con el Congreso de la República, específicamente con los integrantes de la mesa directiva. Estamos acompañados de Alejandro Muñante, él es tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, para empezar, queríamos saber primero la impresión que a usted le dio o que le deja la misión de la OEA. Bien, mira, hemos recibido a un comisionado que ha estado muy presto a escuchar nuestra posición. Solo lamentamos que esta conversación o esta reunión no se haya transmitido a través del canal del Congreso, ¿no? Para que sea de conocimiento público, por pedido expreso de la propia comisión o del alto comisionado. Y es que ellos han señalado de que este trabajo que ellos vienen a realizar obedece a un protocolo ya establecido y aprobado por la sesión permanente de la OEA que impide que se pueda proyectar a través de los medios de comunicación, cosa que a nosotros nos parece no inacertado en un momento de tensión política cuando la comunicación debe ser lo más importante, ¿no? La gente tiene que saber y enterarse de los motivos que nos conducen a nosotros como Congreso de actuar, ¿no? Y de ejercer nuestro control político, y esto tiene que transparentarse por todos los medios posibles. Pero ante ese pedido, accedimos a tener la sesión, ¿no? Convocada. No quisimos desaprovechar la oportunidad para poder sustentar nuestras razones, ¿no? Que se fundamentan en la Constitución y en las leyes de nuestro país. Y finalmente, ¿no? Al término de la sesión, hicimos una conferencia de prensa dando los pormenores de lo que fue esta reunión. Yo, si tengo que concluir con una palabra, yo considero positivo esta sesión, puesto que los comisionados se han ido con insumos muy interesantes que pueden enriquecer su informe, y espero que con la objetividad que ellos dicen tener pueda ser considerado dentro de este documento final que ellos van a elaborar. Y congresista, el alto comisionado, por ejemplo, mostraba interés en algunos puntos en específico. ¿Qué les pudo alcanzar el alto comisionado a ustedes? Bueno, se hicieron en realidad pocas preguntas porque tratamos de ser muy didácticos en nuestra posición. Evidentemente, en una reunión de una hora, ¿no? Más o menos que duró esta conversación o esta reunión, no se pudo pues explicar a detalle, ¿no es cierto?, de todas las circunstancias políticas que hoy tenemos. Sin embargo, tratamos de ser muy didácticos para referirnos a los temas puntuales por lo cual este Congreso ejerce un control político con arraigo constitucional. Es decir, nosotros hemos querido deslindar de esas acusaciones infames, ¿no? Que se hacen desde el Ejecutivo eh, con respecto a nuestro trabajo, ¿no? Se nos acusa de golpistas, se nos acusa de vacadores, se nos acusa de gente incluso hasta corrupta y mafiosa, ¿no? Cuando en realidad lo que hacemos nosotros es ceñirnos a nuestras competencias constitucionales. Y en eso hicimos incidencia al momento de explicarle nuestra labor al alto comisionado, ¿no? Referimos también de que este Congreso no es, pues, ese Congreso obstruccionista con el que supuestamente le hace creer el Ejecutivo. Nosotros hemos demostrado con cifras, con datos duros, que en realidad este Congreso ha sido bastante flexible y complaciente con el gobierno a pesar de todos los cuestionamientos que se vienen dando. Por ejemplo, le hemos hecho saber que hemos aprobado las tres cuestiones o pedidos de confianza de los tres gabinetes que vinieron al Congreso de la República. Le hicimos saber que las dos mociones de vacancia presidencial no alcanzaron los votos y que hoy pues una tercera moción todavía no llega pues al número que se necesita para poder aprobarla. Le hicimos saber también que solamente tres viajes
del total de pedidos al exterior, ¿no? De parte del presidente Castillo, no hemos aprobado, es decir, de las 13 solicitudes de viajes presentadas por el presidente, han sido aprobadas 10 y 3 han sido desaprobadas, ¿no? Y de los 70 y tantos ministros, ya perdí la cuenta exactamente de cuántos ministros han pasado por el Ejecutivo, solamente 5 han sido censurados. Es decir, hemos demostrado con cifras que el Congreso, pues, no es ese Congreso que afirma, que se acusa, ¿no es cierto?, desde Palacio, y que obviamente esto tiene que estar tomado, tiene que ser tomado en cuenta por este alto comisionado al momento de elaborar su informe. Claro, pero dentro de las preguntas imagino que también algunos comisionados tuvieron algunas inquietudes. ¿Nos podría contar las preguntas, por ejemplo, que les hicieron el alto Nos comisionado, así sean pocas? preguntaron, sí, nos preguntaron sobre por qué habría 5 ministros censurados, ¿no? O sea, si esto era un número grande para lo que se afirma, ¿no? De parte del Ejecutivo, y en realidad nosotros le hicimos saber, ¿no? De que fueron en total 30 mociones de interpelación las presentadas durante julio de 2021 a noviembre de 2022, que de esas 30 interpelaciones, 16 fueron admitidas, y luego fueron 16 admitidas, pero solamente 5 ministros fueron los censurados. Le hicimos saber también, y eso lo apuntaron muy bien por lo que pude apreciar, que de esas 5 mociones de censura, tres de ellas tuvieron incluso el voto favorable de congresistas oficialistas, ¿no? El caso de la señora Betsy Chávez, la primera censura, el caso del señor Heiner Alvarado, el caso del señor Dimitri Semanche, ¿no? O sea, no es que fue una acción eh, que solamente propició y votó la oposición, sino también que recibió el respaldo de las bancadas oficialistas. Así que eso fue lo que se nos preguntó, y también algo que se nos preguntó fue con respecto a al tema de la cuestión de confianza, con respecto a con respecto a la aprobación de la ley 31.355, ¿no? Que delimita o que desarrolla la cuestión de confianza, cuando había sido esto aprobada. Nosotros precisamos que fue justamente el año pasado, el 2021, pero le recordamos de que esto fue materia de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que validó esta ley y que se pretendió pues hacer cuestión de confianza. Eso también ellos lo han anotado muy bien. Le hemos advertido al alto comisionado de que las cuestiones de confianza, en razón a las leyes vigentes en nuestro país, necesariamente se tienen que votar y no se sujetan a la interpretación que el Ejecutivo le pueda dar a las mismas. Muy bien, es interesante lo que nos dice más o menos para ver cómo va hilando los descargos del Congreso en ese sentido, conforme a lo que también ha dicho el Ejecutivo, porque más temprano también el alto comisionado se reunió con el presidente Pedro Castillo, y es interesante, pero también se hace mención, y eso lo hizo la congresista Moyano, de que estaban asombrados muchos de los miembros del alto comisionado sobre eh, el referéndum, por ejemplo, ¿no? Que tenía que Sí, pasar por el filtro del Congreso. ¿Cómo fue esta situación? Cuéntenos. en realidad lo que se nos preguntó es cuáles eran los mecanismos para poder aprobar un referéndum en nuestro país, ¿no? Nosotros precisamos de que la ley de participación ciudadana y el artículo 206 de la Constitución reafirma de que es el Congreso quien aprueba las reformas ciudadanas. Aclaramos que nunca hemos abolido el derecho del referéndum que tiene pues la ciudadanía. Hemos dicho y aclaramos que la ley que nosotros emitimos y por lo cual el Ejecutivo ha hecho cuestión de confianza la semana pasada, ha sido incluso materia de un pronunciamiento favorable del Jurado Nacional de Elecciones. Aclaramos que nuestra Constitución consagra la atribución, ¿no? Exclusiva y excluyente del Congreso de la República de poder aprobar las reformas
constitucionales. Entonces le hicimos saber al alto comisionado que esta cuestión de confianza lo que pretende hacer es crear un mecanismo alterno a la Constitución, ¿no es cierto?, que posibilite un referéndum de reforma constitucional saltándose el Congreso de la República y yendo directo a la población. Eso, evidentemente, en nuestro Estado constitucional y representativo no existe esa figura, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que nosotros le precisamos y eso fue lo que tomaron nota los miembros del alto comisionado. O sea, es decir, le hemos aclarado de que toda reforma constitucional necesariamente pasa por la aprobación del Congreso. Las iniciativas pueden venir de parte del Ejecutivo y de un porcentaje de la población, pero siempre tienen que ser aprobadas previamente por el Congreso. ¿Y ellos cómo tomaron estas respuestas? ¿Estaban asombrados? Bueno, lo recibieron con bastante interés. He podido notar interés, atención de parte de ellos. Imagino que pues en el, en el, en el desarrollo de la sesión comenzaron a recibir datos que tal vez el Ejecutivo desde en la mañana, muy temprano, no les había informado, ¿no? Nosotros hicimos saber de nuestra reglamentación, hicimos saber las facultades que tiene el Ejecutivo para presentar iniciativas legislativas, más no para obligar al Congreso mediante una cuestión de confianza a aprobar una ley. Hicimos saber también que existen muchas leyes en nuestro país que no han sido debidamente reglamentadas, ¿no? Le hemos hecho conocer de que la reglamentación de las leyes es competencia del Poder Ejecutivo. Nosotros aprobamos las leyes, ¿no? O ya sea por un procedimiento normal o por insistencia, en el caso de que exista alguna observación de parte del Ejecutivo, pero finalmente después de la promulgación, el Ejecutivo a través de la PCM tiene la obligación funcional de reglamentar estas leyes, pero muchas de estas leyes aún no son reglamentadas. ¿Y por qué sucede esto? Porque el Ejecutivo, de manera bastante, digamos, no sé, sorprendente, ¿no? O sea, sin tener ningún tipo de sustento o fundamento legal, observa las leyes después de su promulgación, cosa que no existe en la Constitución. Le hemos hecho saber eso al alto comisionado para que pregunte sobre este tema. ¿Por qué existen leyes en nuestro país que este gobierno no reglamenta? Le hicimos conocer de la posición del señor Aníbal Torres Vázquez, quien afirmó esto cuando sostuvo la reunión con la mesa directiva, cuando se eligió al presidente William como presidente del Congreso, sostuvo el señor Aníbal Torres de que ellos tenían ciertas observaciones con respecto a algunas leyes, pero ese tipo de observaciones que se dan posterior a una promulgación no existe en ninguna parte de nuestra Constitución y no existe ninguna ley que lo avale. Ellos se han inventado una especie de control de facto de las leyes y por eso es que no las reglamentan. Sobre ese tema les he pedido personalmente al alto comisionado que hagan las averiguaciones y vean si efectivamente el Ejecutivo está actuando conforme a la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien, entonces finalmente veo que la impresión es positiva para ustedes. Sí, sí, ha sido positiva en realidad la reunión que hemos tenido. ¿Y cuál ha sido la respuesta del alto comisionado? Es decir, ¿van a volver a quizás a consultarles? ¿Se han ido satisfechos? Bueno, yo espero en realidad, no creo que nos volvamos a reunir, la agenda del alto comisionado está súper apretada, pero sí, espero que las bancadas que visiten el hotel donde este alto comisionado está hospedado puedan reforzar estos argumentos. Entiendo que algunas bancadas han sido invitadas, ¿es cierto? Algunos van a ir, tal vez otras no. Lo importante es que el alto comisionado reciba a la posición política de las bancadas, ¿no? Lo que sí, muy temprano a los medios de comunicación manifesté digamos, mi desacuerdo con que el alto comisionado reciba en su hotel a las bancadas, cuando en realidad ellos vienen a hacer un análisis político de la situación de nuestro país y un análisis
político, ¿no? No lo puedes hacer pues desde la comunidad de tu hotel. Tienes que salir a buscar a los actores políticos. Si bien es cierto, han ido al Palacio de Gobierno, han venido acá al Congreso, han ido también al Poder Judicial, lo cierto es que a los congresistas se les escucha en el Congreso, ¿no? Y me parece incorrecto que hayan citado a la bancada al hotel. Bueno, finalmente cada bancada en su entera potestad va a decidir si es que acepta o no la invitación, pero lo correcto y digamos que lo principal es que el alto comisionado escuche estas voces para que puedan elaborar un informe objetivo como ellos dicen que lo van a hacer. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Muñante, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando la reunión que ha sostenido la OEA hoy con la mesa directiva del Congreso. Esperamos también tener noticias pronto. Ya hemos escuchado a la presidenta del Poder Judicial sobre los alcances de esta reunión. En estos momentos está en la Fiscalía de la Nación. Vamos a ver cuál es el resultado finalmente y las recomendaciones. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, era entonces el congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso. Nos ha dado algunos detalles sobre esta reunión y las inquietudes que tenía el alto comisionado. Entonces, hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.